Bueno, vamos a seguir con el diseño de circuitos secuenciales síncronos y ya los pasos que vienen ahora sí que son más sistemáticos. El primer paso, una vez que partimos de la tabla de estado, que es el punto final al que hemos llegado en el vídeo anterior, pues es pasar de la tabla de estados a la tabla de transición de estado-salida. Eso necesita que se codifiquen en binario los estados. Y bueno, existen distintas opciones para realizar esa codificación, algoritmos complejos que hacen buscar codificaciones que minimizan el coste de la parte combinacional, se asigna de manera arbitraria, se asigna un biestable por estado, depende, existen diferentes opciones. Nosotros en este caso vamos a optar por una asignación arbitraria. Bien, pues dicho eso, en nuestro ejemplo anterior, que recordamos que se partía de la tabla de estados que se obtuvo a partir del diagrama de estado, pues se ha elegido el código binario para los estados que se muestran en esta tabla. Necesitamos 2 bits para ese código binario porque tenemos 4 estados y sabemos que con 2 bits podemos codificar 4 cosas distintas. Y una vez que se asigna ese código binario a los estados, en nuestra tabla sustituimos el nombre del estado por el código binario y eso nos lleva a la tabla de transición. La salida se mantiene tal cual estaba antes. Bueno, pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es pasar de la tabla de transición a la tabla de excitación-salida y para ello hay que elegir el biestable. La elección del biestable afecta al circuito final en distintas facetas. Por ejemplo, puede afectar al número de componentes que tiene la parte combinacional o, dependiendo de la tecnología elegida, puede afectar a la velocidad de operación, al consumo de energía, depende, ¿no? En general, como pautas generales, el biestable JK reduce el coste de la parte combinacional. El RS es más simple que el JK, pero es menos flexible porque ya sabemos que tiene una entrada que está prohibida, que es la 1.1. El D facilita el diseño porque el próximo estado del biestable D es equivalente a la entrada, entonces el paso a la tabla de transición a tabla de excitación es igual, o sea, es la misma tabla, salvo que en la tabla de excitación el valor se identifica con la entrada, mientras que en la tabla de transición es el próximo estado. Y el T, pues cuando hay muchos cambios de estado es conveniente usarlo. Por ejemplo, en el tema siguiente de contadores veremos que es muy habitual usar el biestable T, perdón. Bueno, pues en nuestro caso vamos a utilizar el biestable JK. ¿Y qué se hace para poder pasar a la tabla de excitación? Pues nos basamos en cómo funciona el biestable JK. Como ya hemos dicho muchas veces, un biestable tiene que permitirnos almacenar el estado 0, almacenar el estado 1 y cambiar del 0 al 1 o del 1 al 0. Y para ello necesitamos tener unos valores de entrada determinados. Por ejemplo, en el caso del biestable JK, sabemos que para quedarnos en el estado 0 lo podemos hacer poniendo entradas 0 las 2, 0, 0 o 0, 1. Por eso aquí la entrada que tiene asociada esa transición es 0x. Para pasar de 0 a 1 lo podemos hacer con 1, 1 o con 1, 0, por eso 1x. La x no refleja indeterminación, refleja un resumen donde ese valor puede ser o bien 0 o bien 1. Con ambos podemos pasar. De 1 a 0 lo podemos hacer con 0, 1 o con 1, 1, por eso x1. Y de 1 a 1 lo podemos hacer con 1, 0 o con 0, 0, por eso x0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ver qué cambios de estado hay en la tabla de transición para poner la entrada que conduce a ellos en la tabla de excitación. Por ejemplo, aquí. Si yo quiero pasar de 0 a 0, ¿qué entradas tengo que poner? 0x, pues por eso aquí tenemos 0x. Aquí tenemos otro cambio de 0 a 0. Pues otra vez 0x. Cuidadito con el orden fuera de la tabla, el orden dentro de la tabla y de mantenerlo. Aquí, por ejemplo, hay un cambio distinto, porque para entrada 1, en el caso del biestable 2, pasamos de 0
a 1. Por eso aquí el valor de las entradas es 1x. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la segunda fila de la tabla, pasamos de 0 a 1, 1x también. O aquí, por ejemplo, que pasamos de 1 a 0, si nos fijamos aquí, pues entradas x1. Bueno, pues analizando caso a caso y poniendo los valores adecuados de entrada, obtenemos la tabla de citación. Aquí tenemos un caso en el cual, si vemos cómo quedaría la tabla de citación si hubiéramos utilizado biestables D. Como ya hemos dicho, coinciden las tablas, lo que pasa es que el valor que hay dentro significa cosas distintas. En la tabla de transición significa próximo estado, en la tabla de citación significa valor de la entrada del biestable. Muy bien, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar de la tabla de citación al circuito, y para ello tenemos que obtener ecuaciones que nos permiten pasar al circuito. Para el circuito lo podemos hacer en 2 niveles de puertas o lo podemos hacer utilizando su sistema. Bueno, pues aquí tenemos cómo se hace ese paso. Nuestra tabla de citación se ha separado en diferentes tablas, que son 4, para las 4 entradas del biestable JK, porque se ha hecho para el biestable JK, y una tabla para la salida. En el caso del biestable JK, como se está trabajando utilizando 2 niveles de puerta, pues se ha hecho un cubrimiento mínimo aplicando las técnicas que ya se vieron en el tema de diseño de circuitos combinacionales. Se cogen los implicantes primos adecuados. Y las inespecificaciones, los valores que no importan, porque pueden ser tanto 0 como 1, pues se utilizan para optimizar esas ecuaciones. Y eso da lugar, por ejemplo, en el caso del biestable 1, que tiene una aquí, la única implicante que tenemos que tener en cuenta es la que está marcada en rojo si se van a cubrir unos, y sabemos que el valor de esa implicante es x complementada por q2. Para el caso de la entrada K1, tenemos 2 implicantes y los valores son x en el caso de la columna, y q2 negado en el caso de que cojamos los 2 de abajo con los 2 de arriba. Y bueno, lo mismo se haría para la entrada J2, K2 y para la salida, obteniendo las ecuaciones pertinentes. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda implementar esas ecuaciones y pasar al circuito. Y ese sería nuestro circuito. En nuestro circuito se le ha puesto a los biestables una señal asíncrona de clear para inicializarlo en el estado 0, y luego las ecuaciones se han modelado con puertas, y ese es el circuito que nos queda. Y se han utilizado biestables JK disparados por flanco de bajada. Bueno, aquí tenemos un resumen de todo el proceso completo: diagrama de estado, tabla de transición, tabla de citación, ecuaciones y circuito. Y bueno, aquí hay una explicación de cuando se utiliza un lenguaje de descripción de hardware, qué es lo que hay que hacer, pero es algo que no voy a considerar en este tema. Ya lo veremos en la siguiente asignatura. Y con esto acabo la segunda parte del tema.